A veces, el corazón se rompe en silencio y el alma queda suspendida en una oscuridad que parece eterna. Tú que sientes que te han ignorado, que has sido desplazado, que el amor que buscabas se convirtió en un eco vacío, escucha esto: lo que confundes con amor, muchas veces es solo tu ego disfrazado de promesas falsas. Porque el verdadero amor, el que perdura, no te cuestiona ni te hace dudar de tu valor. El estoicismo no es solo resistencia ante el sufrimiento, sino la llave para renacer desde esas heridas, para comprender que en el silencio y en la dificultad también reside nuestro poder. Tú no eres el dolor, tú eres la fuerza que se levanta, que se reafirma, que sabe que el control de tu mente y tu corazón está en tus manos, no en las decisiones de otros. Este es el momento de mirar dentro y entender que, en la quietud, en el desapego, en la dignidad, está la verdadera libertad. Porque, al final, quien se aleja, también enseña. Y tú, en esa enseñanza, encuentras tu verdadera fuerza. Muchas veces confundimos lo que llamamos amor con las heridas que nuestro ego arrastra. Nos aferremos a la idea de que alguien nos completa, nos valida, nos hace sentir vivos, cuando en realidad solo estamos buscando en otros lo que no hemos aprendido a darnos a nosotros mismos. La diferencia entre amor y ego es sutil, pero fundamental. El amor verdadero no requiere posesión, ni control, ni la aprobación de nadie. Es libertad, es aceptación, es paz interior que trasciende las circunstancias y las personas. El ego, en cambio, se alimenta del rechazo, del miedo a la soledad, del deseo de ser visto, de ser necesitado. Cuando dudas, cuando te sientes desplazado, no es amor lo que aflora en tu corazón, sino ese ego hambriento que busca validación externa para calmar su inseguridad. Es esa voz que susurra: ¿por qué no soy suficiente? ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? ¿Por qué me ignoran? Pero esa voz no es amor, es miedo disfrazado de pasión. El estoicismo nos invita a entender que la raíz de nuestras dudas y rechazos no está en los demás, sino en nuestro interior, en la forma en que nos vemos y nos valoramos. Cuando dependes de alguien para sentirte completo, te entregas al capricho del destino, a las decisiones de otros, a las circunstancias externas. Pero cuando reconoces que tu valor no depende de lo que otros piensen, cuando entiendes que tu dignidad es tuya y solo tuya, entonces el ego pierde su poder. Es en esa comprensión profunda donde empieza la verdadera libertad. No necesitas que alguien te diga que eres suficiente, porque ya sabes quién eres. La paz no la encuentras en la aprobación del mundo, sino en la certeza de tu propia valía. Solo entonces podrás distinguir entre el amor genuino, que enriquece y eleva, y el ego que solo busca llenar vacíos que nunca se llenarán con validaciones externas. La diferencia está en la intención. El amor no busca posesiones ni garantías, busca conexión auténtica y crecimiento mutuo. El ego, en cambio, busca ser visto, ser querido, ser necesario. Y en esa búsqueda, te olvidas de ti mismo. Pero tú, ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué queda de ti cuando la ilusión de la validación se desvanece? Esa es la verdadera prueba. Porque solo en esa respuesta reside el poder de transformar la duda en certeza, el rechazo en fortaleza, el ego en humildad. El verdadero poder no reside en la fuerza física ni en los logros externos, sino en la capacidad de dominarse a uno mismo. Es en esa autodisciplina donde el alma encuentra su libertad. Cuando el ego y el miedo aparecen, intentan tomar el control, como ladrones que quieren robarte la paz interior. Pero tú tienes la opción de no ceder. Tú tienes la opción de responder con serenidad, con firmeza, con control. Cada emoción que surge del ego, como la ira, la envidia, la ansiedad o la desesperación, es una llamada a tu interior que debes escuchar con atención. No la ignores. Reconócela. Solo así podrás entender su origen, el miedo al rechazo, la inseguridad, la percepción de pérdida. Pero esas emociones, por muy intensas que sean, no tienen poder sobre ti si tú eliges cómo reaccionar. La fortaleza se construye en la calma, en la pausa consciente antes de actuar. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos gobernar nuestras reacciones. La verdadera victoria está en mantener la mente clara frente a las tormentas emocionales. Cuando sientes que el ego te empuja a responder, a defenderte, a justificarte, detente. Respira.
Recuerda que el control no es suprimir, sino entender y transformar. La emoción pasa, pero la virtud permanece. El miedo, esa sombra que susurra que no eres suficiente, que perderás, que te quedaste atrás, solo es una ilusión creada por tu mente. Tú tienes el poder de desafiar esa mentira. La confianza en ti mismo se construye con disciplina, con constancia, con la decisión de no dejar que las dudas te dominen. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar pese a él. Dominar las emociones que nacen del ego y el miedo no es una tarea fácil. Requiere esfuerzo, requiere conciencia, requiere voluntad. Pero esa es la única forma de liberarte de las cadenas que tú mismo te pones. Solo cuando aprendes a gobernar tu interior, cuando el control se convierte en tu hábito, es cuando realmente empiezas a vivir con propósito y dignidad. Porque la fortaleza verdadera no está en lo que puedes hacer, sino en quién eres cuando nadie mira. En un mundo lleno de ruido, de voces que demandan atención y de pensamientos que nos arrastran, aprender a callar se convierte en una de las mayores virtudes que puedes cultivar. El silencio no es vacío, es un espacio sagrado donde reside la verdadera sabiduría. En ese silencio, encuentras la claridad que el bullicio exterior nunca te permitirá alcanzar. Es en la quietud donde escuchas la voz profunda de tu interior, esa que te revela quién eres realmente, más allá de las apariencias y las emociones momentáneas. El silencio es la herramienta más poderosa para fortalecer el interior. Cuando aprendes a dominar la tendencia a reaccionar, a responder sin pensar, a dejar que la ira, la frustración o el ego hablen por ti, entonces comienzas a construir un carácter firme y resistente. La verdadera fuerza surge en la pausa, en la capacidad de detenerte antes de dejar que las emociones te controlen. La pausa no es debilidad, es poder. Es en ese espacio entre el estímulo y la respuesta donde reside tu libertad. Séneca nos enseñó que la vida no es soportable a menos que sepamos callar. Porque en el silencio encontramos la oportunidad de reflexionar, de evaluar, de aprender. Aprender a escuchar no solo a los demás, sino también a ti mismo. Escuchar tus pensamientos, tus miedos, tus deseos ocultos. Solo así podrás discernir qué merece tu atención y qué debes dejar pasar. El silencio te ayuda a distinguir la voz del ego de la voz de la razón, la ilusión de la realidad, el ruido de la verdad. Callar no significa renunciar a expresar, sino elegir cuándo y cómo hacerlo. La palabra más poderosa es aquella que no se dice, la que se guarda, la que se medita. En ese silencio, en esa elección consciente de no hablar, fortaleces tu presencia, tu dignidad y tu autocontrol. Porque quien aprende a callar, aprende a escuchar la vida y, en esa escucha, encuentra las respuestas que siempre buscaste. La sabiduría no grita, susurra en el silencio, esperando que tú pongas atención y aprendas a entender que a veces, lo más fuerte que puedes hacer es simplemente, callar. En medio de la tormenta, cuando todo parece desmoronarse, ahí es donde se revela la verdadera esencia del carácter humano. La dignidad no se pierde ante las circunstancias, sino que se reafirma a pesar de ellas. La adversidad no es un enemigo que debes vencer, sino una prueba que revela quién realmente eres cuando todo lo externo intenta desgarrarte. La clave está en aceptar lo que no podemos cambiar, en entender que hay fuerzas más allá de nuestro control y que resistirse solo alimenta el sufrimiento. Aceptar no significa rendirse. Significa comprender con firmeza que hay cosas que simplemente no están en nuestras manos, y que gastar energía en ellas es una pérdida de tiempo y de alma. La dignidad reside en esa aceptación consciente, en mantener la integridad personal intacta cuando el mundo intenta doblegarte. Porque en esos momentos, en esos instantes de prueba, tu verdadera fortaleza se revela en cómo te mantienes firme, en cómo honras tus valores y tu esencia, aun cuando no tienes poder sobre las circunstancias. Séneca nos recuerda, no es que las cosas sean difíciles las que nos abaten, sino que nosotros somos los que las hacemos difíciles. La adversidad no puede robarte la dignidad si tú permaneces fiel a ti mismo. La integridad no es solo actuar correctamente cuando todo va bien, sino mantener la coherencia en medio del caos. Es en esa coherencia donde reside la verdadera fuerza, en esa inquebrantable voluntad de actuar con justicia, con honor, con fidelidad a tus principios, independientemente de lo que pase afuera. La adversidad pone a prueba tu carácter,
pero también te ofrece la oportunidad de elevarte por encima del caos, de reafirmar que tu valor no depende de las circunstancias externas, sino de tu respuesta interior. La dignidad en la adversidad es la prueba suprema de la fortaleza. Porque quien puede mantener su integridad en medio del sufrimiento, ha conquistado la verdadera libertad. Y en esa conquista, descubre que la única batalla que realmente importa es la que libras dentro de ti mismo. El dolor, por su naturaleza, es una presencia inevitable en la vida. Pero lo que realmente define quién eres no es cuánto sufres, sino cómo transformas esa herida en tu mayor fuente de poder. La adversidad, en su forma más pura, es una oportunidad disfrazada, un llamado a despertar tu fuerza interior y a renacer más fuerte que nunca. No permitas que las heridas te definan, en cambio, permite que te enseñen, que te forjen, que te impulsen a una versión más sabia y resistente de ti mismo. El estoicismo nos muestra que en la pérdida, en el fracaso, en el rechazo, hay semillas de virtud y de fortaleza. Cuando algo o alguien nos hiere, tenemos la opción de quedarnos allí, en la queja y en la desesperación. O, por el contrario, podemos usar ese dolor como combustible para crecer, para aprender, para elevar nuestro espíritu por encima de las circunstancias. La verdadera transformación comienza en ese instante en el que decides que la herida no será tu final, sino tu punto de partida. Marco Aurelio escribió, la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Aprende a distinguir entre ambas. Lo que te duele, lo que sientes que te destruye, no está en tus manos cambiarlo, pero sí está en tus manos cómo reaccionas. La resiliencia no es simplemente aguantar, sino convertir cada golpe en un impulso, en una lección que fortalece tu alma. La sangre que brota de la herida puede convertirse en la tinta con la que escribes tu renacimiento. Cada herida lleva en su interior la promesa de un nuevo comienzo. La sabiduría estoica nos invita a aceptar con humildad y valentía lo que no podemos cambiar y a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos transformar, nuestro interior, nuestras respuestas, nuestro espíritu. Porque el poder más grande reside en la capacidad de convertir el sufrimiento en sabiduría, en virtud, en una fuerza que nadie puede quitarte. En esa transformación, en ese proceso de convertir el dolor en poder, descubres que no hay heridas que puedan derrotarte cuando aprendes a verlas como peldaños hacia tu grandeza. Ahora que has visto lo que realmente separa el amor del ego, es momento de que pongas en práctica esa claridad. No permitas que las dudas, los rechazos o las heridas te hagan perder tu norte. La verdadera fortaleza está en volver siempre a ti mismo, en fortalecer tu interior y en recordar que el control de tu vida no está en las manos de otros, sino en tu disciplina y en tu sabiduría. La autodisciplina y la reflexión diaria son tus armas más poderosas. No te conformes con entender, actúa. No te quedes en la superficie de la emoción, desciende a esa raíz que te conecta con tu esencia. El camino del estoico no termina aquí, cada lección es una oportunidad para seguir forjando un espíritu indomable. La grandeza no es un destino, sino un compromiso constante contigo mismo. Levántate, mira hacia adentro y decide que nunca más dejarás que el ego nuble tu verdad. La libertad está en tu decisión de seguir aprendiendo y creciendo, sin miedo, con dignidad y con la certeza de que, en cada paso, estás construyendo tu verdadera fuerza.